Todo lo que ve acá es el terreno más disputado del Callao, el ex Fundo Oquendo. Dentro de él, un terreno de 70.000 metros cuadrados que fue donado en 1987 por las familias Mujica Pinillos y Mujica Díez Canseco para la construcción de un mercado mayorista, es el nuevo centro de la polémica, ya que el gobierno regional del Callao decidió subastarlo. El fin de la donación era la construcción de un mercado mayorista para el Callao. Esta es la historia de la parada, pero al revés. En La Victoria, la familia Canepa había donado un terreno al Consejo Provincial de Lima para que se le asigne fines públicos. Y la alcaldesa Susana Villarán tomó la decisión de terminar con su uso como mercado y darle otros fines. En cambio, en este caso, los Mujica no dejaron chance a interpretaciones. La donación que hicieron a la Corporación de Desarrollo del Callao, hoy absorbida por la región, dice expresamente que se debe construir un centro de acopio y un mercado mayorista. Que eso en los 25 años que pasaron no se había hecho. No se había hecho. La región del Callao, que era la entidad que actualmente tenía la responsabilidad en esa época de ejecutar esa donación, nunca tomó posesión, a pesar que tenía la obligación de tomar la posesión y pagar a los campesinos que estaban en ese momento en el terreno. Gracias a la decisión del gobierno regional del Callao, con Félix Moreno a la cabeza, de quebrar la voluntad del donante, un empresario pesquero se ha beneficiado con la subasta del terreno ubicado en la avenida Néstor Gambetta. Óscar Peña Aparicio, dueño de LSA Enterprises y Hub Business, que empezó en el sector pesquero en el 2002. Hubo una primera convocatoria y en esa primera convocatoria, bueno, al parecer los que se presentaron no cumplían, creo, con adecuadamente como postores. Posteriormente hicieron una segunda convocatoria en el cual nosotros fuimos beneficiados con este resultado de adjudicación. ¿En qué fecha se adquiere este terreno? Se adjudicó en segunda convocatoria el 6 de julio del 2011. Ya. ¿Y cuál es la utilidad que tiene este terreno? ¿Es un almacén de vehículos? Sí, de vehículos, que inclusive hasta la empresa lo único que ha podido hacer es el cercado nada más, porque en realidad todavía no tenemos la economía suficiente para poder hacer una losa. Los Mujica estaban un poco angustiados, ya que pese a haber transcurrido más de 20 años, la región no había hecho nada con ese terreno. En una ocasión, uno de los representantes intentó negociar la devolución del inmueble, y a cambio ellos le iban a volver a donar la mitad, es decir, 35.000 metros cuadrados. Entonces dijimos, bueno, pasa el tiempo a que se vaya a ser invadido el terreno, mejor lo solicitamos. Pero antes de eso iniciamos conversaciones con el presidente de la región de esa época. ¿Quién era? ¿Curi? El doctor Curi, para buscar de repente un término medio, ayudarlos a que puedan ejecutar parte del fin de la donación y que nos devuelvan una parte, pero no se llegó a ningún acuerdo. Como no obtuvieron éxito, iniciaron una demanda para que se les devuelva el terreno e inscribieron esa demanda en la ficha de registros públicos en diciembre del 2010. Al tomar nota de esto, en mayo del 2011, el Consejo Regional del Callao convocó a una subasta para vender el terreno. La primera convocatoria fue declarada desierta y en la segunda, Peña ofertó $4.586.800 a través de la inmobiliaria Estefanía, es decir, casi $65 por metro cuadrado. Esta empresa se encuentra actualmente en suspensión temporal por la SUNAT. ¿Por qué se interesan en un terreno que tenía una disputa, tenía un proceso? Bueno, es un tema de la donación que hizo al gobierno regional, pero esta donación fue dada pues en el año 95, si no me equivoco. En el 87. En el año 87, por los padres de los hijos que hoy pretenden la devolución del bien, por el tema de no sé a qué estuvo destinado exactamente. En registros públicos figura que es para un mercado. Ya, entonces, pero la donación
para poder revertir tiene un plazo perentorio de 10 años si pretenden anular un contrato. Este hecho de que si pasaron los 10 años o no pasa a un segundo plano cuando vemos que la región lo vende, infringiendo el acuerdo de la donación. Entonces, este hecho trae abajo toda la donación. Ya la debería anular, el Poder Judicial debe anularlo. Esta compraventa que ha hecho este presidente de la región a la empresa Estefanía, ¿no?, del señor Peña. Es Noticia intentó comunicarse en varias oportunidades con el jefe de Relaciones Públicas del Gobierno Regional del Callao, Johnny Maraví, para pedir una explicación sobre por qué decidieron quebrar la voluntad de una donación, pero no tuvimos éxito. A través de personal de su oficina, le dejamos el mensaje, pero no nos devolvió las llamadas. Recapitulando, el Gobierno Regional del Callao se había hecho de más de 4 millones de dólares vendiendo un terreno que no debía vender y por el que no había pagado ni un sol. Y Peña se adjudicó un terreno mucho más barato de lo que le hubiera costado comprar directamente a los Mujica. Más de 60 años que estoy viviendo ahí. ¿Cómo llegó usted? ¿Ahí era niño cuando...? Sí, niño, llegué yo ahí de casi 9 años. Y ya mi mamá ya trabajaba en la chacra ahí. El terreno ha estado ocupado durante muchos años por varios campesinos que se reclaman como posesionarios. Víctor Takayoshi era uno de ellos y vivía ahí hace casi 60 años. No, nosotros ya lo agarramos de un trapazo de otro paisano nosotros. ¿Y a ustedes se los venden? Sí, a nosotros nos venden la otra. No un trapazo nomás como trabajadores de agricultores, ¿no? Pero usted no tuvo ningún documento, una minuta, algo formal que lo quería, que era posesionario. No. Él y otros campesinos habían sentado sus chacras sobre diferentes predios que le pertenecían registralmente a los Mujica. Su socio, Víctor Huaranca, ha estado en constantes conflictos con los Mujica desde que le compró informalmente estas tierras a Takayoshi. Compra que no ha sido inscrita en registros públicos, pues no tiene los papeles legales para hacerlo. Huaranca reclama que se le reconozca la propiedad del inmueble, ya que han sido posesionarios hace muchos años. Y de acuerdo a las leyes peruanas, el que tiene la posesión pública, continua, pacífica y de explotación económica, como la tenía el señor Takayoshi, se convierte en propietario con solamente 5 años. Pero los documentos que tienen las familias Takayoshi y Huaranca para pedir que sean declarados como posesionarios son escasos. Apenas tienen los papeles de los trámites inconclusos en COFOPRI, una resolución inconclusa de la reforma agraria y un certificado de posesión del Ministerio de Agricultura. La posesión que ellos tenían por, en algunos casos, 30, 40 años, ¿les da algún derecho sobre las tierras? Porque ellos dicen que por las, digamos, normas de COFOPRI, después de 5 años de uso pacífico del terreno ya deberían ser declarados propietarios. Hay una mala interpretación de la ley. Es una ley que sí sacaron en el gobierno, el primer gobierno, o en el segundo gobierno de Alan García, algo así, que daba esa posibilidad de hacer una prescripción adquisitiva administrativa, pero era una norma que no se aplicaba a Oquendo. Todo el Fondo Oquendo ya hace más de 30, 40 años tiene aprobada las resoluciones, por resoluciones municipales, que es una zona de expansión urbana e industrial. Entonces ya no se le puede aplicar normas agrarias. Sin embargo, hay un tema que ha sido poco contemplado y que figura en el testimonio de donación como responsabilidad del Gobierno Regional del Callao. En una de las cláusulas de la donación dicen que ellos tenían que entrar al terreno pagando a los campesinos. Ellos se tenían que hacer cargo de ese pago. No lo hicieron. En el testimonio, los Mujica aclaran que el inmueble se encuentra enfeudado y que la región deberá pagar la indemnización correspondiente a los feudatarios. Esa era una práctica común de parte de los Mujica para llegar a arreglos de buenas maneras con otros invasores. Pero así como el gobierno regional quebró la voluntad del donante para darle uso a ese terreno, también la quebró para pagar las indemnizaciones. Hoy los posesionarios se quejan de que han sido despojados violentamente por la policía para que el terreno sea asignado a su nuevo dueño, Oscar Peña. Esta pared la ha puesto
Óscar Peña Aparicio y se apoderó de este terreno. O sea, nos quitó 3.000 metros, pero a otros agricultores vecinos de nosotros les quitó otros 60 y tantos mil metros más. En mayo del año pasado, la policía detuvo a los vigilantes de los exposesionarios y los trabajadores de Peña ingresaron y terminaron de levantar las paredes y cercar el sitio. En la puerta del inmueble se han dado diversos enfrentamientos, entre los que se disputan la titularidad del predio. La toma fue pacífica, voluntaria, no había absolutamente nadie que para decir, ¿sabes qué? Te voy a votar. Los únicos que habían, como te repito, son los que habitan en la parte de al fondo y que hasta ahora se les ha respetado. Dentro de ese terreno, ¿había algunos cultivos o estaba completamente baldío? No estaba libre. ¿Era baldío? Sí. La versión del abogado de Peña es que no existían áreas de cultivo dentro del inmueble que ahora poseen, sino tan solo unas cuantas casas en la parte lateral y trasera del terreno. Con esa versión sostienen que no han desalojado a nadie, pero la versión de los Mujica es distinta. Sí, habían ocupantes, eran familias, como todo el Fundo Oquendo estuvo ocupado, familias que habían sido hijos de los trabajadores de la hacienda. La familia ha ido acordando con ellos la desocupación, muchas veces pagándoles para que se vayan, dándoles un dinero para que puedan irse a otro lugar, ¿no? Y en este terreno habían familias antiguas. La legalidad de la venta que hizo el gobierno regional del Callao de este terreno, que tenía que ser destinado a la construcción de un mercado mayorista, deberá definirse en los tribunales. Si se descubre que hubo algún amañamiento en esta compra, una tercera venta no pasará como compra de buena fe. No hay buena fe. En este caso, buena fe es que si el tercero no estaría enterado de todos los actos que están sucediendo, y se rompe la buena fe porque en registros públicos sale que hay un proceso judicial. Mientras tanto, los más perjudicados son los ex trabajadores desempleados como Hernán Milla, que se aferra a creer que los ex posesionarios son los auténticos propietarios y que pronto podrá volver a un terreno que nunca fue suyo. Mis hijos me dicen, ¿cuándo ya vamos a regresar ahí en la casa? ¿Cuándo ya vas a construir la casa? Pero yo digo, ¿con qué plata voy a construir? Le hago a ver, ya la verdad, la sinceridad le hago ver a mis hijos, ¿no? No nos han sacado, nos han botado, ¿no? Abusan porque uno no tiene plata, no tiene poder. Se abusan y nos atropellan así nomás, simplemente nos botan y ya con sus matonerías.